Hola, queridísimos amigos. No puedo callar por más que quiera cuando siento que estamos a pocos días de distancia. Artículo de opinión. El ermitaño que salió de su cueva. Así habló Zaratustra, cuando bajó de la montaña. Esta es una ascensión gradual. Vivimos en la era de la estupidez. Los locos no saben que están locos. Todo vendrá en la quietud de la noche. Estamos a muy pocos días de distancia. La inspiración es voluble y caprichosa. Hay un defecto en la condición humana. Tentaciones de San Antonio en su cueva. La Guardia Nacional vigila las elecciones. Cuando estornuda Wall Street, el mundo se resfría. Argelia presenta oficialmente su solicitud de incorporación a los BRICS. Comenzamos. Cuando un humilde ermitaño sale de su cueva a cumplir una misión de divulgación después de muchos años de oración, ayuno, silencio, meditación, penitencia y práctica de la santidad en grado extremo, transmite un mensaje fresco y auténtico, fruto de su experiencia personal y de su realización espiritual, que atrae a muchos discípulos y que le dan poder, prestigio y dinero, y también a bellas discípulas jóvenes que ponen a prueba su templanza porque no somos de piedra. En la mayoría de los casos, estos gurús acaban cayendo en tentaciones mundanas llenos de vanidad y orgullo que acaban inflando su ego, provocando incluso delirios de grandeza, cobrando millonadas por sus cursos y acaban formando parte del sistema corrupto. No lo digo como reproche, sino como pena, porque he visto caer a muchos compañeros del camino y eso duele mucho. Confieso que yo también caí en alguna tentación, pero no mucho. No hace falta esforzarse en ser humilde cuando te das cuenta de que solo conoces una pequeña gota de un océano de sabiduría. Zaratustra. Así habló Zaratustra, un libro para todos y para nadie. Es un texto escrito entre 1883 y 1885 por el filósofo alemán Friedrich Nietzsche, considerado su obra maestra. Zaratustra, equivalente al Zoroastro de los persas, es un ermitaño que vive recluido en una montaña, donde a lo largo de su retiro reflexiona sobre la vida y la naturaleza del ser humano. Una vez siente que es el momento adecuado, decide regresar al mundo para comunicarle el fruto de su conocimiento. Siente la necesidad de transmitir su conocimiento al mundo, para lo cual escribe un libro. De modo similar, en su afán comunicador, Zaratustra desciende de la montaña y se mezcla con el pueblo. Esto queda patente al principio del prólogo con la frase, entre comillas, «Estoy hastiado de mi sabiduría como la abeja que ha recogido demasiada miel. Tengo necesidad de manos que se extiendan». Zaratustra es un Mesías que lleva al ser humano la noticia de su salvación. Proclama el advenimiento de la voluntad de poder y el ciclo del eterno retorno de la vida. Para Nietzsche, la moral ha de ser sustituida por la verdad, es decir, el ser humano al servicio de sí mismo, de su naturaleza, entregado a la consumación de su propia existencia. Zaratustra fue históricamente el ordenador primario de los valores del bien y del mal. Ahora ha de ser el transmutador de esos valores en una nueva escala inédita en la historia de Occidente. Algo personal. Yo fui uno de esos eremitas locos, y por loco me tomaron durante muchos años, hasta que un día la gente empezó a escucharme. Fracasé en muchos trabajos mundanos porque no era mi destino, y me hice periodista como medio de legalizar oficialmente mi misión de divulgador. A un periodista se le permite estar un poco loco, porque forma parte de su profesión neurótica, pero no a un médico que tiene que realizar una operación a corazón abierto,
ni a un ingeniero que tiene que diseñar un puente que se puede caer si comete el más mínimo error, ni a un taxista que puede tener un accidente de tráfico. Ahora mismo, mi sentimiento íntimo es de hartazgo y cansancio, porque este proceso es muy cansino y las promesas del cielo tardan en llegar. Educar a la masa requiere la paciencia del santo Job, a pesar de tener el título de educador de adultos, porque a la mayoría ni siquiera le interesa mi información. Otros, en cambio, captan perfectamente lo que digo y a buen entendedor pocas palabras bastan. El gran maestro hablaba en parábolas para evitar el enfrentamiento y hacerlo comprensible a sus alumnos más torpes. Yo uso seudónimos, eufemismos y metáforas para entrar con suavidad, porque lo mío no es el enfrentamiento de los niños índigo, sino la insinuación de los niños cristal. Este discurso recuerda al que se usaba en regímenes totalitarios para no chocar con el Estado. No se puede mantener todos los días un discurso brillante, porque las musas de la inspiración que tenemos los escritores son muy volubles y caprichosas. Unos días ayudan más que otros, pero siempre les estoy agradecido por su ayuda. Adelantarse al futuro es una actividad de alto riesgo, porque se basa en intuiciones propias y de otros, pero se hace lo mejor que se puede. Si esta información fuera oficial, no sería necesario entrar en mi canal, porque bastaría con encender el televisor. Las fuentes de información son escasas y fragmentarias, y la mayoría se refieren a asuntos internos de Gringolandia que no nos interesan demasiado a los que vivimos en la periferia del imperio americano, salvo que nos repercuta a nosotros, pero nos repercute demasiado. Por ejemplo, cuando estornuda Wall Street, el mundo se resfría, y si cae el dólar, caemos todos los que estamos vinculados a la moneda mundial. Providencia divina. Como dice Steve Biko, la gente parece responder cuando vengo del afecto o la claridad. Las cualidades divinas surgen espontáneamente o se invocan en la inhalación. Una vez que estoy en esa cualidad, generalmente amor, me llevo bien con la gente y la gente se lleva bien conmigo. Todo esto es nuevo para mí. Me siento más relajado, al mismo tiempo que está ocurriendo esta transición, porque confío en la providencia divina, que es el cuidado amoroso del Creador por sus criaturas. Esto es una emergencia. Esta es una ascensión gradual. Si pudiera ver, probablemente vería nuestros cuerpos cambiando de carbono a cristalina. Mientras todo esto está sucediendo, llevo conmigo la certeza de que será decisivo el papel del afecto, el cariño y la ternura en todo esto. Orígenes. Mi cueva original de ermitaño estaba en el antiguo reino nepalí de Bhaktapur, a orillas del río Kali Gandaki, afluente del Ganges, y cerca de la ciudad de los devotos Bharatpur. Allí tuve grandes realizaciones hasta que un día fui decapitado por un sicario mientras meditaba. Posiblemente fue pagado por alguien que me odiaba por ser demasiado heterodoxo. Siempre lo he sido. En el pasado, la ciudad adquirió su hegemonía por su situación privilegiada en la ruta India-Tíbet. Los impuestos y peajes cobrados a los comerciantes le reportaron gran riqueza. Cada otoño los comerciantes traían ganado ovino desde el Tíbet. En su viaje de vuelta, los comerciantes llevaban grano, azúcar o inscripciones budistas. Esta prosperidad animó la vida cultural. Los constructores de templos desarrollaron su propio estilo de pagoda que después se extendió desde el Tíbet a Japón. Bhaktapur es una ciudad de Nepal situada en el valle de Katmandú, a 13 kilómetros al este de la capital y a 1.400 metros de altitud. Fue fundada en el siglo XII por el rey Anandadeva Maya, bajo el nombre de Cuopa, para convertirla en la capital de los rayás maya. La ciudad
estaría edificada o estaba edificada en forma de triángulo formado por los 3 templos del dios Ganesha, a las afueras de la ciudad que protege la misma. Ya saben, el dios con cabeza de elefante, que supone estar relacionado con la prosperidad. Hasta el siglo XVI, la ciudad dominó política y económicamente a todo el Nepal. A partir de la conquista gurkha en 1769, la ciudad se encerró en sí misma, manteniendo una autarquía e independencia tanto económica como política. Adoro mi bendita cueva de iluminación, porque el mejor servicio que uno puede hacer a la humanidad es iluminarse, ya que la iluminación es contagiosa en el buen sentido de la palabra. Pido a todos los días la ascensión a mi Dios interno, porque sólo existe la religión interior. No es un deseo egoísta, sino solidario, porque no soporto el sufrimiento ajeno. Las tentaciones de San Antonio. Los evangelios inspiraron a San Antonio Abad para vender todas sus posesiones y vivir una vida de soledad en el desierto egipcio. Estableció para sí mismo una tranquila ermita alejada del mundo, pero no pudo escapar completamente de su enemigo más persistente. El diablo, que sabía que San Antonio era un hombre muy santo y próximo a Dios, arrojaba contra él todo lo que tenía. Como el diablo no conseguía alejar a Antonio de Dios a través de las riquezas del mundo, intentaba atacarle tanto física como espiritualmente. Tras fracasar en el intento de engatusarle con riquezas, el diablo atacó al joven asceta molestándolo de noche y hostigándolo de día, de tal modo que hasta los que lo veían a Antonio podían darse cuenta de la lucha que se libraba entre los dos. Sin embargo, después de cada tentación, San Antonio fortalecía su cuerpo con su fe, sus oraciones y su ayuno. Frustrado, el diablo intentó enfrentarse a Antonio asumiendo la apariencia de un niño y conversando con él. Antonio replicó, entre comillas: «Entonces eres enteramente despreciable, eres negro en tu alma y tan débil como un niño. En adelante ya no me causas ninguna preocupación, porque el Señor está conmigo y me ayuda. Yo veré derrotados a mis adversarios». Durante un tiempo, el diablo dejó en paz a Antonio, pero regresó de nuevo para ponerlo a prueba, esta vez con una multitud de demonios. El diablo golpeó duramente a Antonio físicamente, confiando en que Antonio volvería a su estilo de vida anterior por miedo. Antonio, inalterable en su fe, gritó al diablo: «Aquí estoy yo, Antonio, que no me he acobardado con tus golpes, y aunque más me des, nada me separa del amor de Cristo. Aunque acampe contra mí un ejército, mi corazón no temerá». Sea cual sea la tentación que encontremos, Antonio nos enseña que la fe, la oración, el ayuno y la señal de la cruz son suficientes para vencer las trampas del maligno. El diablo puede parecer poderoso, pero los santos demuestran una y otra vez que no lo es, y que no es rival para quienes ponen su confianza en Dios. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra la maldad espiritual en las alturas. Teoría de la estupidez. Teoría de la estupidez por Dietrich Bonhoeffer. La estupidez es la torpeza notable en comprender las cosas. Y la locura es la privación del juicio o del uso de la razón o la exaltación del ánimo, producida por algún afecto u otro incentivo. Hay un defecto fundamental en la condición humana. Los locos no saben que están locos. No estamos locos porque nuestro cerebro no funcione, sino porque hemos aceptado la mentira como un sustituto de la verdad. Nos estamos engañando unos a otros. Conoce la verdad y la verdad te hará libre de la locura.
Cada mentira que decimos incurre en una deuda con la verdad. Vive estos principios como si tu vida dependiera de ello. Creo que estamos describiendo el narcisismo. Los niños son narcisistas junior inmaduros, pero con la educación adecuada se vuelven maduros, responsables, morales. Pero han destruido la familia y la educación de los niños, condenándolos al narcisismo, al infantilismo y a la inmadurez. Este sería el significado de nacido de nuevo. Somos egoístas como niños de la carne, pero cuando maduramos y aceptamos la responsabilidad, somos nacidos del espíritu. No más narcisismo, inmoralidad ni infantilismo. Cuando un niño está traumatizado, se interrumpe su desarrollo moral. Está en la rueda kármica y repite el mismo trauma una y otra vez hasta que acepta su responsabilidad. De esto se trataría el abuso ritual para encerrarlos en la psicopatía. La cura para el narcisismo, la inmoralidad y el infantilismo es una responsabilidad personal. Nadie puede imponer una responsabilidad personal. Nadie puede imponer la moralidad. Es una decisión personal. O aceptas o no. Noticias del resteo. El electorado estadounidense deberá elegir este 8 de noviembre la renovación de un gran número de escaños en el Senado, la Cámara de Representantes y gobernaciones estatales en una elección de medio término que se prevé como determinante para el futuro, en un clima marcado por una inflación récord y una polarización política. Las elecciones de medio término se podrían celebrar o no, con un posible choque pendiente. Múltiples fuentes informan de rumores de cancelación de las elecciones de medio término, pero no se ha confirmado. Unos 86 países entrarían en la ley castrense en los próximos 3 meses. Todavía están usando máquinas de votación dominantes en 49 estados y la votación anticipada ha demostrado que esas máquinas ya estaban intercambiando boletas algorítmicamente. La Guardia Nacional ha activado equipos de seguridad cibernética en 14 estados antes de las elecciones para contrarrestar cualquier posible interferencia. Verifique si las conexiones de Wi-Fi o Wi-Fi alrededor de las áreas de votación e informe de los hallazgos a las autoridades electorales. Se supone que las máquinas electorales no deben de estar conectadas a Internet, como ocurrió en las últimas elecciones. Estados Unidos pide entre bastidores a sus bancos que mantengan algunos lazos con Rusia, según la agencia Bloomberg. Argelia presenta oficialmente su solicitud de incorporación al BRICS. Opinión de Oki Twitter. Puedo decir sin reservas que estamos allí. Estamos a muy pocos días de distancia. No se puede quitar el timbre de una campana que ha sonado. Las oraciones han sido respondidas finalmente. El tiempo es esencial para aquellos preparados. Todo vendrá en la quietud de la noche, después de las alineaciones bancarias. Dormimos mientras duermen los mercados, pero aparecen los nuevos números. La activación llega mientras hay una especie de silencio en todo el mundo. Estoy ansioso por compartir lo que tengo, pero no puedo todavía. Según Mark Z, la mayoría de mis fuentes dicen que sucederá entre ahora y el viernes 11 de noviembre. A mí y a otros nos han pedido que guardemos silencio específicamente sobre el tiempo. Podría haber una bandera falsa, y se vería mucho peor a medida que lo exageren los principales medios de comunicación. Luego se llevarán a cabo las elecciones mientras se declara el estado de emergencia y luego se podría intervenir y exponer los complots. Es difícil discernir la verdad de todo el mundo de caos. De todo un mundo de caos. Esta sería una experiencia cercana a la muerte para la nación. Cierra comillas porque todo el párrafo estaba entre comillas. Pufness dijo: verás todo eso en blanco y negro antes de que pase mucho tiempo. Todos estamos siempre atentos y mantenemos la vigilancia alta donde sea necesario para que los valientes y las fuerzas
trabajen para lograr estos cambios. No se puede decir dónde, pero los guardianes de la libertad están haciendo el trabajo pesado en estos tiempos difíciles. Simplemente siga adelante y esté dispuesto a ser defensor de los resultados buenos, verdaderos y correctos. Muro de 10 pies erigido alrededor del Banco de la Reserva Federal en Washington, D.C. Los camioneros de la nación informan que no hay combustible diésel en partes de Carolina del Norte, Oklahoma y Tennessee, lo que deja a algunos supermercados con solo 3 días de comida en los estantes. Todos los barcos navegan en la misma dirección. Ahora, a punto de llegar a su destino común en el mes de noviembre rojo. La erupción del volcán de Tonga a principios de este año logró una columna de vapor de agua sin precedentes que provocaría pérdidas de cosechas en todo el planeta durante 2 años. La erupción envió una nube de cenizas en récord a más de 57 kilómetros en el aire, dicen los expertos en ABC News. Los principales medios de comunicación están intentando silenciar al pueblo de Brasil, al negarse a informar sobre las protestas masivas que continúan hasta el día de hoy. James Gilliland informa de gran actividad ovni en los cielos de Washington y Hawái. Se está llevando a cabo una guerra multidimensional con grandes limpiezas masivas. Esto es todo y muchísimas gracias, queridísimos amigos.